¿Alguna vez le ha pasado que deseando llegar a un lugar ha terminado en otro porque tomó el camino equivocado? Sí, deseando llegar a un lugar termina en otro porque se toma el camino equivocado. El camino en el que nosotros andemos determina el destino al cual llegaremos, ¿cierto? Si tomamos la ruta acá, subiendo allí por las bombas, seguramente vamos a llegar a Sasaima, ¿cierto? Y después Albán, y después Facatativá, y después seguramente llegaremos a Bogotá por la 13, ¿cierto? Si tomamos esa ruta, uno no termina en un lugar solo por querer estar en ese lugar, sino por tomar el camino correcto que lo lleva a uno a ese lugar. El camino en el que andamos ciertamente nos va a llevar a un destino determinado. Y quisiera que miráramos en esta mañana un ejemplo de alguien en la Biblia que en algún momento decidió tomar cierto camino. Y Proverbios capítulo 7, versículo 6 en adelante, encontramos lo siguiente. Es una historia, Proverbios capítulo 7, verso 6. Y está aquí describiendo Salomón lo siguiente. Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y en las tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavio de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa, unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó, con semblante descarado le dijo: sacrificio de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas, recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cama con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores. Porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. ¿En qué creen ustedes que termina esta historia? Según lo que pueden ver, ¿en qué terminará esta historia? Miremos el versículo siguiente, versículo 21. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó
con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Triste esa historia, pero muestra la realidad de nosotros los seres humanos, ¿cierto? Muestra la realidad de lo que pasa en medio de nosotros como humanidad. Muchas veces en la vida podemos llegar a pensar que con tal de que mis intenciones sean buenas, me va a ir bien en la vida. No sé si usted ha llegado a pensar eso en algún momento. Con tal de que mis intenciones sean buenas, seguramente me va a ir bien en la vida. Pero la verdad es que eso no es suficiente. Para que nos vaya bien en la vida, necesitamos tener mucho más que solo buenas intenciones. Lo primero que nosotros necesitamos tener en cuenta como un principio en nuestras vidas no es solo intenciones, no es solo buena intención, sino buena dirección. Escucha esto, no solo buenas intenciones, sino también, y más importante, necesitamos tener dirección, porque el camino o la ruta que tomemos va a determinar el destino al cual llegaremos. ¿Cuál fue el destino de este joven? ¿Cuál fue el destino de este hombre que de repente un día salió de su casa y en el camino se le presenta esta mujer? ¿En dónde terminó? ¿Cuál fue su destino al seguir y al escoger este camino? La Biblia no describe que haya terminado nada bien, ¿cierto? Que haya terminado muy bien. Y resulta que si nosotros queremos llegar, por ejemplo, a Bogotá y tomamos la ruta que va hacia Guaduas, ¿cree usted que llegaremos a Bogotá? Así usted tenga todas las ganas de ir a Bogotá, así usted tenga todo el deseo de ir a Bogotá, así usted tenga todas las intenciones de ir hacia Bogotá, no va a llegar a Bogotá. Y muchos podríamos decir, pues es obvio, ¿cierto? Eso es obvio, eso es lógico. Pero ¿saben ustedes qué nos suele pasar? Que aunque eso parezca tan obvio, que aunque eso parezca tan lógico, hay muchas áreas de nuestra vida en las cuales queremos lograr ciertas cosas, queremos obtener ciertas cosas, pero nos desconectamos y tomamos el camino equivocado. Por ejemplo, en áreas como nuestra familia, en áreas como las finanzas, en áreas como la salud, en áreas como la vida con Dios, ¿cierto? Queremos muchas veces llegar y ver logros y ver bendición en cada una de esas áreas de nuestra vida. Sin embargo, resulta que eso a veces es solo un deseo, es solo un anhelo y no sucede nada. No sé si le ha pasado también que usted ha anhelado algo, ha deseado tanto algo, pero las cosas no funcionan, no se dan, ¿cierto? Y entonces uno puede preguntarse, pero he anhelado eso, he orado por eso, he pedido a Dios por eso, pero nada pasa, nada sucede. Yo creo que a todos nos ha pasado eso en algún momento de la vida o en algún área de la vida, ¿cierto?
que hemos deseado tanto algo, hemos orado tanto por algo y nada pasa, nada sucede muchas veces. Y quiero que miremos algunos ejemplos, porque siempre hay un problema en nosotros, ¿cierto? Hay un problema entre lo que yo deseo y lo que yo hago. Y ahí es donde muchas veces está el gran problema, que deseamos una cosa, pero estamos haciendo una totalmente diferente. Por ejemplo, mire, voy a poner algunos ejemplos. Aquella mujer que dice, quiero casarme y quiero conseguir ese príncipe azul, ese buen hombre, sí, para organizar y tener una familia y tener hijos, pero resulta que el primero que se le atraviesa, con ese se va, ¿cierto? Tiene un deseo, formar un buen hogar, tener un buen hombre a su lado, pero el primero que se le presenta, con ese se va. ¿Sí? Otro ejemplo, entonces la intención es buena, quiere tener un buen hombre, esa es una buena intención. Quiere tener una buena familia, esa es una buena intención. El problema es que el camino que escoge para hacerlo no es el camino correcto, porque no es cuidadosa en elegir y en escoger bien, en conocer primero bien a la persona y en mirar bien si esa persona en realidad puede llegar a hacer eso. Otro ejemplo, quiero que mi familia sea unida, esta es la intención, este es el deseo, que la familia sea unida, que disfrutemos pasar tiempo juntos, pero lo que hace, se la pasa trabajando todo el tiempo, está ausente de su casa, no tiene tiempo para su familia. Entonces tiene un deseo, pero lo que hace es totalmente contrario y diferente a lo que desea. Otro ejemplo, quiero que mis hijos me respeten, me obedezcan y se comporten bien, pero resulta que él es infiel a su esposa, la maltrata a sus hijos. ¿Qué creen ustedes que va a obtener? ¿Qué creen ustedes que va a experimentar esta persona? Aunque desee que sus hijos le obedezcan, le respeten, ese deseo solo no es suficiente, sino va acompañado de un camino y de una dirección correcta. Otro ejemplo, quiero llegar a viejito para disfrutar a mis nietos, a mi familia, pero resulta que no cuida su salud, come de todo y está enfermo y le dicen que evite tales cosas y no se cuida, probablemente no llegue a viejito, ¿cierto? Otro ejemplo, quiero conocer a Dios, quiero estar cerca de Dios, quiero consagrarme a Dios, quiero ser una persona fiel a Dios, quiero servirle a Dios. Qué buenos deseos son esos, qué buena intención es esa, pero no saca tiempo para orar, no saca tiempo para leer la Biblia, no saca tiempo para congregarse, se la pasa más en el Facebook, en el WhatsApp, en el televisor, en las novelas. De nada servirá esas buenas intenciones si eso no va acompañado de un camino y una dirección correcta que nos pueda llevar allí. Otra intención, quiero tener formas, quiero lograr cosas, quiero tener cosas, una buena intención, quiero salir adelante, pero resulta que no trabaja, se endeuda. ¿Cómo cree usted que va a salir adelante? Si no trabaja, si se endeuda, no será posible, aunque tenga todo el deseo, de salir adelante. Alguien en alguna época dijo lo siguiente: el camino al infierno está pavimentado o está construido con buenas o de buenas intenciones, ¿cierto? El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Las buenas intenciones por sí solas no garantizan buenos resultados en nuestras vidas. Las buenas intenciones por sí solas no valen nada. Para lograr algo, uno debe seguir una ruta
que en verdad lo lleve donde uno quiere llegar y donde uno quiere estar. No es solo la intención, no es solo la oración, no es solo los deseos, son los caminos que cada uno de nosotros escogemos y elegimos seguir diariamente los que van a determinar dónde vamos a llegar en la vida. Mire, hay personas que se sorprenden porque un día se encuentran en un desastre en algún área de sus vidas y se preguntan y dicen: ¿por qué yo resulté así? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué me está sucediendo esto a mí? Y en muchos casos, quizás sabemos que hay casos y hay situaciones que definitivamente pasan, suceden, que no las buscamos, pero en su gran mayoría las cosas que suceden en nuestra vida son el resultado de las decisiones y de los caminos que cada uno de nosotros en algún momento de la vida escogimos tomar, escogimos seguir. Y muchas personas, cuando se encuentran con desastres en algún área de sus vidas, entonces se enojan con Dios o se enojan con otras personas preguntándose: ¿por qué yo resulté así? ¿O por qué mi vida está así? Y el punto no es solo mirar por qué llegamos ahí, sino también mirar cuál fue el camino que tomamos para poder llegar ahí. ¿Cuál fue el camino que un día, quizás equivocadamente, tomamos que nos terminó conduciendo hasta esa situación de nuestras vidas? Y hay una pregunta para reflexionar en esta mañana. ¿Los caminos en los que hoy usted está le van a llevar al destino que usted en realidad desea llegar? Eso sería importante preguntárnoslo en esta mañana. ¿Los caminos en los que hoy usted está le llevarán realmente al destino donde usted desea llegar, donde usted quiere estar? Y yo creo que podríamos también hacernos una pregunta: ¿por qué razón, aunque tenemos buenos deseos, aunque tenemos buenas intenciones, por qué razón no son suficientes? ¿Y por qué razón en el camino muchas veces nos desviamos? ¿Por qué razón en el camino muchas veces nos vamos por el camino equivocado? ¿Qué pasará ahí? ¿Qué sucederá ahí? Y yo creo que hay algunas razones, y dentro de ellas podríamos mencionar que dentro de esas partes de la vida hay cosas que muchas veces nos deslumbran en el camino, ¿cierto? Como cuando usted quiere hacer dieta, pero de repente aparece una comida de esas bien ricas, que no tienen nada de saludable, pero que le gustan a uno tanto, ¿cierto? Aparece algo que nos deslumbra en el camino. Y aparece algo que nos promete una gratificación y una satisfacción inmediata. Y eso a veces como que llama nuestra atención, ¿cierto? Porque en lugar de tener que esperar tanto, ¿cierto? Si lo tengo ahí, si lo puedo disfrutar ahora, pues ¿por qué no hacerlo? ¿Cierto? Aparecen esas cosas en nuestra vida que nos deslumbran y que nos ofrecen gratificación, que nos ofrecen un placer ahí mismo, sin necesidad de tanto esfuerzo, sin necesidad de tanto sacrificio.
Y entonces, en ese momento, perdemos de vista la meta, perdemos de vista el objetivo, perdemos de vista a dónde queremos llegar y decimos, bueno, voy a quedarme aquí un poquito. Que eso probablemente fue lo que le pasó a este joven. Se dejó deslumbrar por esta mujer, ¿cierto? Y seguramente él no pensaba, ¿no? Porque yo creo que eso nos pasa también a nosotros, que siempre minimizamos las consecuencias de lo que hacemos, ¿no? Y uno dice, bueno, no, pues yo hago esto, pero esto es solo acá un momento, es solo un ratico, es solo por una vez y ya no más. Pero, ¿cuál es el destino que nos dice acá la Biblia acerca de este joven? Vamos, Proverbios capítulo 7, versículo 22. ¿Cómo detalla la Biblia esto, no? Dice, al punto se marchó tras ella, ¿cierto? Versículo 22. O sea, él seguramente dijo, bueno, voy a pasarla rico un rato y ya no más, ¿cierto? Pero, ¿qué sigue describiendo luego la Biblia? Como va el buey al degolladero. Ahora, yo les hago una pregunta, ¿será que él pensaba o él se veía como un buey que va al degolladero? No, seguramente no se veía así, ¿cierto? Se veía tal vez como el tipo guapo que por eso las mujeres lo seguían, ¿cierto? Pensaba quizás equivocadamente eso. Pero ¿qué sigue diciendo? Como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser ¿qué? Castigado. Como el ave que se apresura ¿a qué? A la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Ese es el destino que esta historia nos deja ver de este hombre que en algún momento toma un camino equivocado, toma una dirección equivocada. Pero no solamente podríamos mirar la vida de él, sino que también mirar cada una de nuestras vidas. Porque como mencionábamos antes, en diferentes áreas de nuestra vida, en la familia, en la vida con Dios, en la salud, en los proyectos personales, muchas veces tenemos buenos deseos, tenemos buenas intenciones, pero resulta que en el camino nos desviamos y nos dejamos vislumbrar muchas veces por cosas que a la final van a terminar alejándonos y van a terminar sacándonos del camino que nos va a llevar a la meta que deseábamos. ¿Cierto? Y muchos dicen, no, pues es que me gusta, me hace sentir bien, tengo que tener esto, es la única oportunidad, tengo que tener más dinero y hay que aprovechar el momento. ¿Cierto? Pensamos cosas como esas, nos dejamos vislumbrar por aquellas cosas que nos ofrecen un resultado inmediato, una gratificación inmediata, pero que muchas veces sin fijarnos, nos van a sacar totalmente de la ruta y nos van a conducir totalmente a la perdición. Mire lo que dice Proverbios capítulo 14, versículo 12. Proverbios capítulo 14, verso 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero ¿cuál es su fin? Pero su fin es camino de muerte. Hay cosas que a nosotros nos pueden parecer bien, buenas, ¿cierto? Porque su apariencia es buena. Como dice el texto,
Hay camino que al hombre le parece derecho, o sea, no lo ve malo, no lo ve torcido, lo ve como derecho, lo ve bien. Pero ¿dónde termina ese camino? En la muerte. Y ahí es donde nosotros necesitamos caminar con cuidado. Porque yo creo que si hay algo que necesitamos en estos tiempos, donde estamos rodeados de tanta cosa buena, pero también de tanta cosa mala, es caminar con cuidado. Y es entender que no son solo buenas intenciones, que no son solo buenos deseos, sino que hay que sumarle a eso una ruta y una dirección correcta que en verdad nos pueda llevar allí. No es lo primero que se nos presente o lo primero que aparezca, sino es aquello que Dios en su sabiduría y en su gracia nos permita ver y nos enseña y nos instruye a través de su palabra, pero también a través del consejo de otros que pone a nuestro alrededor. Y yo creo que eso es algo muy importante. Luego también podríamos mirar que otra de las causas que nos llevan a tomar caminos equivocados es el temor. ¿Cierto? El temor. El temor al que dirán, el temor a no poder, el temor a no lograrlo, ¿cierto? Y por esa razón podemos alejarnos de la dirección en la cual Dios nos ha puesto. Sí, en Mateo capítulo 7, versículo 13, el Señor Jesús dijo lo siguiente. Mateo 7, versículo 13 y 14. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí el Señor nos invita y el Señor nos recuerda algo muy importante. No siempre lo que la mayoría hace es lo que nosotros debemos hacer. No siempre lo que la mayoría hace es lo correcto. No siempre lo que la mayoría hace es lo que está bien. No siempre lo fácil es lo que debemos elegir. Cuando nosotros vemos en Josué capítulo 1 y versículo 8 y versículo 9, ¿qué le dice Dios a Josué? Te mando que te esfuerces y que seas valiente. Y en varias ocasiones Él le repite y le dice, no temas, debes esforzarte y debes ser valiente. ¿Cierto? Yo creo que eso es algo que necesitamos recordarlo en momentos de nuestra vida cuando el temor se quiere apoderar de nosotros y nos quiere apartar muchas veces de aquello a lo cual Dios nos ha llamado a hacer. Pero también otra de las causas por las que muchas veces nos desviamos del camino o las cosas se quedan solo en intenciones es por la pereza. La pereza. Mire lo que dice Proverbios capítulo 13, versículo 4. Sí, aquellas ocasiones en las cuales queremos todo sin esfuerzo,
sin sacrificio. Y Proverbios capítulo 13, versículo 4 nos dice así: el alma del perezoso desea y nada alcanza. El perezoso tiene buenos deseos. El perezoso tiene buenas intenciones. El perezoso tiene muchas veces sueños, buenos planes, buenos sueños. Pero ¿cuál es el problema del perezoso? Que no hace nada para alcanzarlos, que no hace nada para lograrlos. Se queda solamente ahí, acostado, deseando, soñando, anhelando, pero no se levanta de la cama, no da pasos hacia eso que quiere ser, no da pasos hacia eso que quiere lograr, se queda ahí, ¿cierto? ¿Y qué dice luego el versículo? Porque también hay la contraparte. Mas el alma de los diligentes será ¿qué? Prosperada. En otras palabras, aquellas personas que son esforzadas, trabajadoras, emprendedoras, ¿qué van a lograr? Van a alcanzar cosas, van a lograr cosas, van a conseguir cosas. Así que necesitamos entender algo en esta mañana. La vida o los logros, las metas en nuestra vida no se consiguen solo con buenos deseos, no se consigue solo con buenas intenciones. Se consiguen cuando nosotros buscamos conocer cuál es la ruta, cuál es el camino que nos va a llevar y que nos va a conducir hacia eso. ¿Sí me hago entender? Cuando usted quiere llegar a un destino, ¿no? Y yo creo que lo hacemos muchas veces cuando vamos a viajar. Quiero llegar a tal lado, entonces nos metemos a Google Maps, ponemos la dirección y miramos cuál es la ruta para poder llegar allá donde queremos llegar. Y yo creo que eso es algo muy gráfico y muy ilustrativo para nosotros, de que así mismo debe ser en todas las demás áreas de su vida. Si usted quiere lograr tener una buena familia, la pregunta no es qué es lo que usted quiere para su familia. La pregunta es qué es lo que usted está haciendo para llegar a tener una gran y bendecida familia. No es solo su deseo. Si su deseo es tener buena salud, no es solo desear y orar y decirle: Señor, sí, dame buena salud, sino es también mirar qué cosas está haciendo para cuidar y para proteger también su cuerpo y su salud. Si usted se queda solo orando, si usted se queda solo añorando, pero no da los pasos, no hace las cosas que debe hacer, de nada servirá. Porque Dios tampoco va a ser el sirviente nuestro que nos va a venir arreglando todo. No, es responsabilidad nuestra también hacer la parte que nos corresponde para que logremos ver eso hecho una realidad en nuestras vidas. Si queremos ver logros profesionales en nuestra vida, necesitamos mirar qué estamos haciendo para que esos logros se den. Si usted quiere consagrar su vida a Dios, si usted quiere caminar con Dios, si usted quiere servirle a Dios, la pregunta no es solo si usted quiere. La pregunta es: ¿qué está haciendo para llegar ahí? ¿Qué está haciendo o cuál es su plan para lograr eso? ¿Cierto? ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es la dirección? Si usted quiere vivir para la gloria de Dios, si usted quiere ser un buen seguidor de Dios, no es solo el deseo,
¿qué está haciendo o qué va a hacer para que eso suceda en su vida? Dios nos invita en esta mañana a no quedarnos solo en deseos, en buenas intenciones, sino a elaborar y trazar una ruta que nos lleve, o una ruta que nos permita llegar a eso que cada uno de nosotros queremos lograr y que cada uno de nosotros queremos alcanzar. Y quisiera, para terminar, que nos hagamos una pregunta cada uno. ¿En qué áreas de su vida usted está deseando buenas cosas, pero quizás reconoce que no está haciendo nada para lograrlo y que además probablemente está yendo en la dirección equivocada para lograr o para alcanzar eso? Piense en eso un momento. ¿En qué áreas de su vida usted está deseando cosas buenas, pero reconoce que no está haciendo nada para llegar allí? O que más bien está en el camino o en la dirección totalmente contraria para llegar a eso. Piense por un momento en eso. Y ahí donde usted está, quisiera invitarle para que hablemos con Dios. Cierre sus ojos y hablemos con Dios en esta mañana. Señor, aquí estamos, Padre. Señor, y reconocemos esta realidad en nuestras vidas, Dios. Que hay muchas cosas en nosotros, en nuestra vida, que son solo deseos, que son solo buenas intenciones, pero que no estamos haciendo nada para lograr eso, Señor, para alcanzar eso, Dios. Reconocemos, Señor, que más bien hasta hemos llegado a tomar rutas contrarias a eso que nosotros queremos o anhelábamos un día llegar a ser. Yo le pido que usted hable con Dios y que aún le pida al Señor en esta mañana que le ayude a ver en qué áreas de su vida probablemente usted está yendo por la dirección equivocada. Probablemente usted ha tomado una ruta equivocada y eso no le llevará a ningún buen destino. Que usted en esta mañana pueda ser humilde y pueda decirle: Señor, ayúdame a revisar cada área de mi vida, cada aspecto de mi vida, Señor, y permíteme tener la humildad de reconocer mis errores, de reconocer cuando me estoy equivocando y de tener la capacidad de corregir lo que pueda estar haciendo mal, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, por favor, en esta mañana, Señor. Si nuestros pasos, si nuestros pies se han ido, Señor, por caminos que nosotros creemos que son buenos, que son correctos, pero no lo son, Señor, oramos y pedimos en esta mañana que tú nos ayudes, por favor, a hacer un alto, Dios, y a poder cambiar la dirección por la que estamos llevando nuestra vida hoy, Señor, por la que estamos tomando decisiones hoy, Dios. Oramos y pedimos en esta mañana, Señor, que tú nos ayudes a pasar del deseo, de la buena intención, que tú nos ayudes a pasar de la oración que pide, que desea, a esas acciones, a ese plan, a esas decisiones que verdaderamente me lleven a lograr y a hacer aquello que yo deseo, Señor. Ayúdanos, Padre, por favor, a no quedarnos solo en buenos deseos, en buenas intenciones, sino aprender a recibir tu dirección para poder lograr y alcanzar aquello que deseamos, Señor.
Aquí estamos hoy, Señor, queriendo aprender de ti y queriendo, Señor, cada día poder caminar guiados y dirigidos por ti, Señor. No por nosotros mismos, sino guiados y dirigidos por ti, por tu palabra, Señor. Que seas tú quien guíe nuestros pasos, que seas tú quien dirija nuestra vida, Señor, hacia esos buenos destinos, buenos propósitos que tú tienes para con cada uno de nosotros, Señor. Es nuestra oración, nuestra petición en esta mañana, Padre. Lo hacemos con gratitud, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.